Muy bien, les quiero dar la bienvenida a todas, a todos a esta reunión de predicación del Evangelio. La verdad, contentos de que se haya podido conectar. Más probable es que pueda haber sido invitado, ¿cierto? Por algún familiar, por alguien, ¿cierto? Que quiso que estuviese escuchando. Así que vamos a tener dos mensajes, como ya les comenté. Y en esta oportunidad estaré yo, ¿cierto? Para que podamos escuchar, podamos aprender un poco más de la palabra del Señor. Así que los quiero invitar a una historia que la verdad llama bastante la atención en cómo se ejecuta, y es la segunda parte de un complejo de dos historias, ya que nos muestran cómo el Señor actúa frente, ¿cierto?, a los problemas, frente a las dificultades que pueden tener las personas. Por lo tanto, vamos a hablar de la compasión de nuestro Señor en Lucas 7. Vamos a Lucas 7. Voy a ver solo la segunda parte de esta serie de dos historias. Ya, vamos a ver la historia del Señor y la viuda de Naín, que es una historia que es preciosa, y sobre todo por la cantidad de detalles que esta contiene y que nos permite ver un contexto precioso dentro de toda de todo lo que ocurre acá en Naín. ¿Ya? Así que voy a proyectar solo una parte, ¿cierto?, de esta PPT que tengo, para que de ahí podamos ¿cómo se llama esto? Irla leyendo, ¿ya? Así que deme un segundito acá, la tengo, perfecto, ahí está. Entonces vamos a ver, ¿cierto?, la historia del Señor y la viuda de Naín, y como les había mencionado, ya esto está en Lucas capítulo 7. Así que demos lectura, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor desde el versículo 11 al 17? Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, ¿cierto? Y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hasta acá vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor, y que Él bendiga por siempre su palabra y nos ayude, ¿cierto?, en esta primera parte y también la segunda parte, ¿ya? Así que tenemos acá, ¿cierto?, una historia donde comienza, ¿cierto?, después de un acontecimiento que ocurre en una ciudad específica, en la ciudad de Capernaum, ¿ya? Desde Capernaum el Señor sana al siervo de un centurión, la gente se maravilla, y posteriormente, ¿cierto?, después que él iba a la ciudad de Naín, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Bien, nosotros muchas veces, ¿cierto?, tenemos estas dos lecturas, y vemos acá cómo el Señor actuó frente a la petición de un gentil, que en esos tiempos era bastante complicado que un judío se juntara con un gentil. Por lo tanto, el centurión envía, ¿cierto?, a amigos para que vayan a hablar con el Señor y le lleven su petición. Por lo tanto, tenemos a uno que pide por un problema, y tenemos otra historia donde vemos a una mujer que no habla en ningún momento, está en silencio en toda la historia, no se nos menciona ni siquiera su nombre, la conocemos solamente por su condición, ¿cierto?, civil, y por la ciudad donde vivía. Pero vemos, ¿cierto?, de que a pesar de todo este silencio, el Señor se acerca con compasión y habla, ¿cierto?, con ella. Entonces, es interesante, ¿cierto?, que podamos ver dónde ocurre esto, ya para que podamos ir notando algunos detalles que son súper interesantes también. Entonces, estamos acá
¿cierto? Tenemos un mapita donde ocurren estas dos historias y nosotros nos vamos a centrar en la ciudad de Naín. Bien, Naín entonces se sitúa a 50 kilómetros al suroeste, hacia el sur, ¿cierto? Desde el mar de Galilea y está a 215 metros sobre el nivel del mar. Bien, es interesante esto porque Capernaum está bajo el nivel del mar, toda la zona, ¿cierto?, de Israel, especialmente desde el mar de Galilea, está bajo el nivel del mar. Por lo tanto, vemos al Señor que va por una ruta, va hacia un pueblo, una aldea, que en esos tiempos no era tan grande, y vemos que va hacia la ciudad de Naín o al pueblo de Naín, cuesta arriba durante 1 o 2 días, con el único propósito de poder llegar hacia donde estaba esta mujer. Naín no estaba cerca de rutas comerciales, ¿cierto? No estaba cerca de algún lugar estratégico donde el Señor después pudiese pasar. Por lo tanto, el Señor se enfoca solo para ir, ¿cierto?, hacia donde está esta mujer, en una ciudad que está cerca del Monte Tabor, donde ocurrió, ¿cierto?, todo esta batalla donde estaba Císara en el libro de los jueces. Y aquí es donde también ocurre, ¿cierto?, el, eh, todo lo que ocurre con la resurrección de este joven en la ciudad o en el pueblo de Naín. ¿Ya? Entonces, de 1 o 2 días se demoró el Señor desde Capernaum a Naín, cuesta arriba, un viaje que no era fácil, pero todo lo hizo para poder llegar a una circunstancia y a un punto donde vemos a una mujer que no la está pasando bien. Entonces, voy a nuevamente ponerles acá el pasaje para que vayamos viéndolo, ¿cierto?, parte por parte, y de esta forma podamos ir extrayendo la enseñanza y el mensaje también que les quiero dejar a ustedes en esta tarde. Entonces, tenemos a esta mujer, a una mujer que es viuda, ¿bien? Entonces, en esos tiempos, la gente pensaba que si te iba mal, si es que te ocurría una serie de problemas, era porque Dios estaba castigándote o porque habías hecho algo muy malo y la justicia de Dios estaba cayendo sobre ti. Entonces, ya se pensaba, ¿cierto?, en todo su círculo, en su entorno, en su pueblo, lo que pudo haberle pasado a ella, ¿bien? Era parte del pensamiento comunitario de esa época. Por lo tanto, no la estaba pasando bien socialmente. Aún así, vemos de que las mujeres en ese entonces no tenían las mismas posibilidades que tienen las mujeres el día de hoy. Por lo tanto, esta mujer dependía al 100% de su marido y después dependía al 100% de su hijo, porque su hijo después quedaba, ¿cierto?, a cargo de esta casa, pero aquí vemos que su marido muere, ella queda viuda, con dolor, con luto, y luego ya toda esperanza social, ¿cierto?, esta esperanza donde la progenie pudiese continuar, ¿cierto?, la descendencia pudiese continuar, se pierde y su hijo se muere, un padre jamás está preparado para ver morir, ¿cierto?, a su hijo, y por lo tanto vemos a una mujer que está completamente desamparada, que está sola. Por lo tanto, la situación de esta mujer no es menor que la podamos considerar, ¿cierto? Es importante que podamos considerar lo profundo del dolor de esta mujer para poder entender cuál fue la implicancia que el Señor llegara a Naín y resucitara a su hijo. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos a una mujer que está sola, que está desamparada, y a todo, ¿cierto?, todo este círculo que la rodeaba, lo más probable es que ellos también pensaran de que había sido completamente olvidada por Dios. Completamente olvidada en un pueblo pequeño, en un pueblo alejado de las grandes urbes, ¿cierto? Una mujer que lo pierde todo porque queda socialmente desamparada, y no solo desamparada, sino que socialmente, monetariamente, indigente. Queda en la calle, lo pierde todo. Por lo tanto, no es menor lo que le está pasando, no hay esperanza. Y se ve este dolor y este sufrimiento también en una mujer en el Antiguo Testamento, como lo es Noemí, que incluso en todo en medio de su dolor, al momento de perder a su marido y perder a sus hijos, se cambia su nombre desde alegría, ¿cierto?, a Mara, que es amarga. Por lo tanto, hay dolor, hay sufrimiento en esta mujer. Está sola, está desamparada y está en silencio. Por lo tanto, el Señor, ya obrando en Capernaum, ya ve dolor, recordar que Él es hombre y Él es Dios. Por lo tanto,
Ya son, ¿cierto?, un día, 2 días de camino para llegar a esta ciudad donde esta mujer está sufriendo. Y el Señor se acerca y va para allá. Tenemos que recordar que en esos tiempos no existían los velorios como los conocemos hoy, porque el muerto no podía pasar más de un día sin que lo fuesen a enterrar después. No podía pasar del día, ya por temas de salubridad y también por todo lo que implica el estar, ¿cierto?, puro, ceremonialmente hablando. Por lo tanto, este joven tuvo que haber muerto en la mañana o durante el día. Por lo tanto, el Señor ya iba de camino. Iba él, iba con toda su gente camino a Naín, cuesta arriba a Naín. Y llega, y llega donde está esta gran multitud que la está siguiendo, y es lo precioso también de las comunidades que están en aldeas, que están en pueblos, lugares pequeños, que donde todos se conocen, y se ve que hay mucha gente de la ciudad, y había con ella mucha gente de la ciudad, acompañándolo en un momento de dolor, de sufrimiento. Y por lo tanto acá dice el versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. La imagen que el Señor tuvo que haber visto era desgarradora. ¿Por qué razón? Porque en ese entonces también los funerales eran presididos por la familia directa del difunto. Ellos iban liderando toda la procesión hacia atrás. Por lo tanto, estaba esta mujer sola allí, al frente del féretro, sin su marido, sin familiares directos, está sola. Atrás está el féretro. Detrás vienen los cantores si es que había dinero o no. Y de ahí venían todos los vecinos y todos los que la acompañaban. Por lo tanto, esta mujer lidera su mayor dolor, su mayor sufrimiento. Y el Señor llega y la ve, y la ve. No la ve simplemente como nosotros pudiésemos mirar, sino que ve también a lo más profundo de su corazón. Cuando se dice que se compadeció de ella, es que fue profundamente conmovido, fue afectado profundamente en su ser interior. Y especialmente en ese aspecto, en las entrañas, caracterizados por la piedad, por la compasión que él tenía. Por lo tanto, al momento de mirar a esta mujer, ve no solamente lo que nosotros podemos ver en lo externo, sino que va al más profundo de su corazón y ve lo más profundo de su dolor. Y eso es una característica espectacular de nuestro Salvador. Y estoy seguro que aquí hay muchos que pueden estar sufriendo, que pueden estar pasando dolor y sufrimiento y pueden tal vez sentirse así solos como esta mujer. Pero te puedo asegurar que Dios no es ajeno al dolor y no es ajeno al sufrimiento. Y Él está allí mirando y observando con compasión lo más profundo de tu corazón. Y por eso estás acá. Estás acá porque quiere salvarte, porque quiere rescatarte y tiene compasión de ti, así como lo tuvo con esta mujer. Y por lo tanto dice que fue, la vio y se compadeció de ella. Se ve compasión, se ve piedad. Y luego, ¿qué le dice? No llores, no llores. Aquí el no llores va acompañado. Es importante que nosotros podamos tener esto muy en cuenta, porque va acompañado de una muestra física de la compasión que el Señor tuvo con ella, ya que Él no solo ve esta situación, como ya les mencioné, que era completamente desgarradora, sino que ve el corazón y ve un dolor muy profundo. Y con ese cuidado, Él va directamente donde ella y la va a consolar. Y lo más probable es que con su mirada llena de amor, llena de compasión y con un tono de voz cuidadoso,
y tierno acorde a la situación que está pasando. No podemos ver al Señor Jesús como alguien que es parco o alguien que tiene que estar serio en todas las situaciones, sino que hay compasión, hay amor, hay cuidado, hay tacto por parte de Él. Por lo tanto, este no llores va acompañado de esto. Tenemos que recordar que Él se compadeció de ella. Literalmente la palabra es ser afectado profundamente en su interior. Entonces va directamente donde ella, a pesar de toda la cantidad de gente que hay, lo único que ve es a esta mujer y va directamente donde ella y le dice, no llores, no llores. Y se acerca con comprensión y les transmite estas palabras que tuvieron que haber calado muy profundo en el corazón de esta mujer. Literalmente las pudo haber dicho susurrando, no llores. No desliguemos, ¿cierto?, estas palabras de los sentimientos del Señor y de lo que sentía en ese momento también. Y eso también nos muestra que el Señor no es ajeno al dolor. Él es hombre, Él siente. Y eso es algo que tenemos que recordar también nosotros, hermanos. Él no es ajeno al dolor. Se compadeció de ella y le dice, no llores. Sigamos. Entonces acá el Señor interviene. Interviene con autoridad. Interviene sin que se lo pidan. Y eso es súper, ¿cierto?, en contraste a lo que ocurre en la historia anterior, donde el siervo del centurión va con fe, ¿cierto?, por medio de sus amigos que transmiten este mensaje, de que él se sentía completamente indigno. Pero acá tenemos a una mujer que está en completo silencio, en una profundidad de angustia y de dolor, un dolor tan profundo que incluso no puedes emitir alguna palabra, estás allí cerrado en un hoyo, en un cuadro depresivo profundo, donde no eres capaz de decir algo. Y ahí es donde el Señor llega, donde ella, porque ella ya no tenía la capacidad de acercarse o decir algo. Qué precioso es el Señor, ¿cierto? Cómo podemos ver su compasión en un momento así, tan triste. Y aquí entonces él se acerca y con determinación y con un contacto relativamente firme, él va y toca el ataúd, o toca la camilla, ¿cierto?, donde lo llevaban. Y está en la firmeza que tiene que los que lo llevaban, dice el versículo 14, se detuvieron. Lo más probable es que, como su fama ya se estaba difundiendo, ya conocían acerca de este hombre, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ya sabían lo que ella estaba haciendo, los milagros que estaba, ¿cierto?, haciendo en otras ciudades, porque lo acompaña un montón de gente. Recuerden que hay dos multitudes mirando lo que está a punto de ocurrir. Por lo tanto, hay expectación y puede haber silencio. Imaginemos, ¿cierto?, toda esta escena y el Señor toca el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Así que ahí dejaron que actuara. Y entonces acá el Señor le habla a un muerto, le ordena a un muerto. ¿Qué cosa? Literalmente le dice joven, y tampoco tenemos nombres, no tenemos historias, ¿cierto? No tenemos más información acerca de esta familia. Por lo tanto, acá el evangelista quiere colocar el foco no tanto en el milagro en sí, sino que en la persona que realiza el milagro, en la persona que tiene el poder para poder traer de vuelta a aquellos que ya partieron de este mundo. Que pongamos el foco en aquel que es capaz de dar vida. Y tenemos acá a uno que es capaz de dar órdenes, ¿cierto? A aquel que estaba muerto.
Y lo único que podemos ver acá es que la vida, literalmente la vida lo llama y le indica que se levante. La palabra acá que se utiliza, que es ejerceti, se usa solo cuando Dios manda que se levanten o cuando manda que se levanten en su nombre. Bien, lo podían hacer los discípulos, lo hacía él, y las personas oyen su orden y la obedecen y se levantan. Lo cual el Señor, con autoridad sobre la muerte, le dice a este joven que se levanta, que se levante. Entonces el muerto se incorpora. ¿Por qué razón? Porque oye la voz de aquel que da vida, oye la voz de su creador. Y literalmente acá se incorpora el que había muerto. Y una muestra de la vida es lo que nos dice adelante. Es que primero se incorpora, se pone erguido y comienza a hablar. No tenemos a uno que se despierta, ¿cierto? Y está atontado, hablando cualquier cosa, haciendo actitudes, ¿cierto? Sino que era el mismo. Se levanta y comienza a hablar, lo cual nos muestra que realmente hay vida en él. Y es precioso poder ver cómo nuestro Señor es capaz de hacer este tipo de cosas. Y lo precioso, estimados, es que esto no son historias simplemente pasadas o historias que quedaron 2000 años atrás enterradas, porque sabes que el Señor sigue dando vida al día de hoy. Y una de las grandes características de aquel que tiene vida es hablar, es hablar. Y lo precioso acá, estimados, es que no es solo hablar de uno mismo, sino que hablar de aquel que te dio vida. Estás acá en una reunión donde, como dije al principio, te tuvieron que haber invitado para escuchar, oír con atención, acerca de uno que obró. Y podemos verlo en diversidad de historias. El día de hoy estamos en Lucas 7, donde vemos a uno que manda por sobre la muerte, a uno que se compadece, a uno que mira lo más profundo del corazón. En este caso vio solo dolor y oscuridad. Y entonces, en esta tarde, lo más probable es que hay diversidad de corazones, lo cual sí es real. Me gustaría ir sacando, ¿cierto?, esta presentación, para que ya podamos ir, ¿cierto?, conversando un poco mejor. Tenemos 34 conexiones, 34 corazones y un poco más, llenas de historias, llenos de situaciones que el Señor las conoce. Tenemos a uno que es capaz de ver el corazón y que va hacia la oveja que está perdida. Y en este caso ocurrió de forma preciosa, porque acá la muerte no es capaz de retener al muerto si es que la vida ordena que viva. Y esto es tremendo. La muerte no puede retener si es que el Señor dice, quiero que viva. Y esto nos recuerda que este dolor y este sufrimiento también lo experimentó Dios un día. Lo experimentó el Padre. Porque no fue nada, no fue, fue muy doloroso para Dios y para el Padre ver a su Hijo crucificado y sobre todo poder verlo morir con un propósito que va más allá de solo clavos y sangre, sino que hay todo un plan de salvación detrás. El Señor Jesucristo vino a este mundo para poder morir. Aquel que es la vida entrega su vida para que tú y yo podamos tener vida. Si vemos los paralelismos
El Señor Jesús desde el pretorio hacia el monte Calvario va cuesta arriba cargando su cruz, agotado y cansado de su dolor, de su sufrimiento, de todo lo que el flagrum hizo en su espalda, los azotes hicieron en su espalda, pero él va firme para poder cumplir un propósito. Y llega al monte Calvario y es crucificado allí. Y literalmente, durante esas 3 horas de tinieblas, él está en completo silencio. ¿Y qué es lo que exclama? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta mujer no fue olvidada por Dios. Al momento de hacer el milagro, el Señor Jesucristo demostró que esta mujer no fue olvidada por Dios, sino que Dios se acordó de ella y Dios vino donde ella y le entregó a su hijo para que no siguiese en esa situación tan triste y tan lamentable. Pero vemos en la cruz a uno que fue desamparado, a uno que recibió el castigo por nuestra paz, recibiendo castigo por cosas que él no hizo, para que tú y yo pudiésemos tener justicia y que nuestros pecados fuesen perdonados. Y sabes que finalmente él experimenta la muerte. Nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que él entregó su vida, inclinó la cabeza y expiró, dice uno de los evangelios, completamente contrario a lo que pasaba en la crucifixión. Una muerte que te hacía estar días y días allí. Generalmente antes de morir, los hombres morían y su cabeza se inclinaba, pero el Señor en un acto controlado inclina su cabeza y entrega su vida. Y lo hace para poder pagar por cada uno de nuestros pecados. Y en esta tarde te mira con compasión. En esta tarde te mira con piedad, con compasión, porque Él recibió el castigo por nuestra paz. Y tú en esta tarde tienes la posibilidad de poder aceptar su obra perfecta, dejar que Él actúe en ti para que puedas ser salvo. Él es capaz de dar vida, así como lo hizo con este joven. La historia de hoy nos muestra a uno que se compadece. Y les puedo decir que el día de hoy se sigue compadeciendo. Y mira corazones. 36 conexiones, 36 corazones, familias que hay detrás. Y el Señor las conoce, los mira y está dispuesto a salvar. Ese es el Salvador que les queremos mostrar en este mensaje y en el próximo. A un Salvador que se entrega completamente para poder rescatarte. A un Salvador que fue desde Capernaum durante 2 días hacia Naín, cuesta arriba, solo para ir donde esta mujer. No es que fue de paso, no es que voy a ir a ver un amigo en Naín y ahí justo me pillé con esta mujer, no, fue directamente donde esta mujer. Un Salvador que estuvo dispuesto a dejar los cielos y venir a esta tierra por ti. Un Salvador que estuvo dispuesto a dejarlo todo para poder salvarte. Eso es lo que te estoy tratando de entregar en esta tarde. A un Salvador que está dispuesto a hacer todo para que tú seas salvo. Y sí que estuvo dispuesto a hacerlo todo porque murió en la cruz. Cargó el castigo para que tú tuvieses paz.
Y lo tremendo es que Él resucitó al tercer día. Por lo tanto, el Salvador que te estoy hablando acá está vivo. La tumba está vacía. Muchos lo vieron. Históricamente, hay demasiadas pruebas que muestran su resurrección. Testimonios completamente verídicos y válidos. Por lo tanto, cree en el Señor Jesús como tu Salvador personal. Cree en uno que se compadece. Mira tu corazón y se compadece. No mira tu corazón y te juzga, sino que se compadece. Estás a tiempo. Estás a tiempo. Y finalmente ya el pasaje termina diciendo que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Por lo tanto, las multitudes cuando vieron este milagro se dieron cuenta que este hombre sí proviene de Dios y lo glorificaban. Glorificaban a Dios. Y Dios ha visitado a su pueblo. Podemos estar en diferentes lugares. Tú en tu casa, tal vez con tu familia. Estoy acá en mi casa. Estamos en lugares separados. Pero aún así el Señor está acá. Sabemos que está acá. Porque habemos más de dos o tres congregados en su nombre. Dios está acá. El Señor Jesucristo está aquí, dispuesto a salvar. No pierdas la oportunidad. Cree en Él. Oye su voz. Oye su voz. Aquellos que no creen están muertos en sus delitos y pecados. Pero Él es capaz de hablar a los que están muertos para que tengan vida. Lo único que tienes que hacer es escuchar. Es escuchar y obedecer su voz. ¿Y qué es hacer esto de obedecer su voz? Creer. Creer en Él. Creer en la obra que Él hizo. Creer que Él murió en la cruz por ti y que resucitó al tercer día. Si crees todo esto, serás salvo. Lo puedes pedir por oración. No necesitas impresionarlo con palabras. Solo tienes que ser sincero. Sé sincero. Si te das cuenta que necesitas de un Salvador, búscalo. Está acá dispuesto para poder dar vida. Y eso es lo que muchos de los que estamos acá estamos orando y estamos pidiendo al Señor que ore en tu corazón. Cree, cree, de verdad cree. No esperes otro día. Acéptalo, acéptalo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra en esta primera parte. Déjame colocarte el audio, qué raro que no te deje abrirlo. Ahí sí, Ahí sí. Después lo cortará tío Andrés. estaba mudo Así que dale nomás. como el papá de Juan el Bautista. Ya, muy bien. Vamos a continuar con esta reunión. Para esta segunda parte, les quiero compartir un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Vamos a leer un versículo que está en Isaías capítulo 43, versículo, versículo 7. Vamos a leer varios pasajes y por lo tanto eh, la idea es que sigamos la idea de la exposición y por supuesto cómo estos pasajes se van
conectando entre sí. Vamos entonces a partir con el Antiguo Testamento, con Isaías capítulo 43, versículo 7. Pasa a veces que hay personas que van a alguna iglesia por algún motivo particular, ya sea que los invitaron, ya sea que tenían cierto interés, tenían cierta curiosidad, y algunas de esas personas, luego de una primera experiencia, eh, parece que algo no les gusta y no deciden o deciden no volver más a pisar una iglesia. Cuando tú vas y preguntas por qué se da esa decisión de ir una sola vez, ver de qué se trata y luego decidir no volver, en la mayoría de los casos, pueden haber múltiples razones, pero en la mayoría de los casos, sobre todo si es una iglesia eh, donde busca eh, expresarse la palabra de Dios y busca exponerse la palabra de Dios, una de las razones va a ser es que son demasiado fanáticos, le ponen demasiado color con este Dios, pareciera que eh, es demasiado centrada en este Dios y yo quería algo para sentirme mejor quizás y no, ni siquiera se preocuparon por mí, solo hablaron de Dios, como que al parecer una de las razones por las que a la gente no les agrada la idea de una iglesia, de una reunión, es que eh, mm, pareciera que esta gente le da demasiada importancia a Dios, a un Dios que al parecer no es tan importante como ellos creen que es importante y por lo tanto, como no estoy de acuerdo con esa importancia, simplemente dejo de ir. Menciono esto porque se cuenta, no sé si será 100% verídico, pero se cuenta que hace años atrás, Albert Einstein fue a una iglesia y después de esa primera reunión, decidió no volver a pisar más una iglesia. Y cuando le preguntaron por qué no quería volver a pisar una iglesia, la razón que dio fue todo lo contrario a lo que acabo de expresarle. Para él no era que Dios no es tan importante y la iglesia le daba demasiada importancia a este Dios no tan importante, era al contrario. Él decía, Dios, si es que existe y si es que hay un Dios, es demasiado, debe ser demasiado extraordinario, grande, glorioso y cuando yo voy a una iglesia parece que ellos no estuvieran viendo a ese Dios glorioso y pareciera que eh, la dinámica de la reunión, las caras aburridas, el letargo y la monotonía que veo muestran que estas personas dicen creer que Dios es importante y extraordinario, pero no lo demuestran con su reunión. Y justamente creo yo que eh, eso pudiera ser bastante más acercado a la realidad de cualquier iglesia en la actualidad. Si, de hecho, lo cantamos muchas veces, no tenemos la capacidad de dar el culto, de dar la gloria, de dar la importancia que Dios realmente se merece, aún en el tope de nuestras capacidades. Hay un tema en la Biblia y es que es Dios, Dios es glorioso, Dios es extraordinario. Todo lo que hay en Él es grandioso y, por supuesto, esta es parte de la temática que quisiera compartir con ustedes ahora. Cómo Dios es glorioso, cómo Dios es grande, cómo Dios es extraordinario y esa gloria de Dios, como le llama la Escritura, constituye el corazón de la, podríamos llamarle, en primer lugar, mala noticia que las Escrituras tiene para nosotros, pero más importante, la buena noticia que surge a la luz de eso también. Así que vamos a leer sin más dilatación el primer versículo que está en Isaías capítulo 43, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y esta es la primera gran verdad. Quiero que veamos cuatro grandes verdades con respecto a la gloria de Dios en los minutos que tenemos por delante. Y la primera de estas cuatro grandes verdades es que Dios nos creó, te creó a ti, me creó a mí, Dios nos creó, Dios nos diseñó para su gloria. Para gloria mía los hice, para gloria mía los creé, para gloria mía los formé.
todos tenemos esta de repente idea o ilusión, si es que creemos que hay un Dios que ha creado todo y que también nos ha creado a nosotros, de que quizá no lo expresemos abiertamente, pero en cierta forma tenemos esta idea de que Dios estaba solo, quizás se sentía un poco de repente aburrido, solitario, necesitaba de compañía y entonces hizo al ser humano para tener un poco de compañía, para poder disfrutar de relación con alguien, porque necesitaba tener relación con alguien. Y sin embargo, eso es tan contrario a lo que Dios mismo revela a través de su palabra. Dios dice en su palabra y Dios revela en su palabra que Él no ha creado a nadie porque necesita estar con alguien. Él en sí, en su relación dentro de Dios mismo, tiene una relación interna que lo hace perfectamente completo y que le permite amar y ser amado de una manera tal que no necesita a nadie más. Y de esa forma entonces Dios puede ser amor y no solamente eh, manifestar amor hacia otras criaturas. Pero ese Dios que es perfecto, que no necesita nada, que no necesita de nadie, acá se nos dice, nos ha creado y nos ha creado con un propósito, con un objetivo, y es para su gloria, para disfrutar de Él, para amarle a Él, para poder eh, tener comunión con Él, para que nosotros podamos disfrutar de su persona y disfrutando de su persona, entonces de esa forma encontrar nuestra plenitud, nuestro propósito justamente de vida. Dios entonces nos creó para su gloria. Esa es la primera gran verdad que tenemos en las Escrituras. La segunda gran verdad deriva de esta primera cosa que les acabo de expresar, y es que si Dios nos creó para su gloria, entonces, en consecuencia, el hombre debe vivir para la gloria de Dios. Es una conclusión lógica, y esto lo encontramos también en las Escrituras, y les voy a eh, leer el segundo pasaje que quería compartir con ustedes en esta segunda parte que se encuentra en Primera Corintios, la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 10 versículo 31. Dice así este segundo pasaje, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo, todo para la gloria de Dios. Si Dios nos diseñó para su gloria, si Dios nos creó, nos formó con el propósito y la meta de que tengamos comunión con Él y disfrutemos de su gloria, entonces cabe como consecuencia que nuestro deber justamente, porque hemos sido diseñados para eso, es vivir para su gloria. Así como un pez está diseñado para vivir bajo el agua, el deber del pez es existir, desarrollarse, cumplir su ciclo y disfrutar de su vida bajo el agua. Así como un ave fue diseñada para surcar los aires, entonces su deber de vida es justamente volar y desarrollarse y vivir en un ambiente donde pueda funcionar para lo que Dios la diseñó y de esa forma entonces cumple con su propósito. Bueno, acá se nos está diciendo el hombre. ¿Cuál es el ambiente para el que fue diseñado el hombre? Y la respuesta contundente de las escrituras es que el hombre fue diseñado para disfrutar de la gloria de Dios y por lo tanto, así como un pez vive en el agua y un ave surca los aires, el hombre tiene como deber vital el vivir de una forma donde se encuentre sumergido disfrutando de lo glorioso y extraordinario que es Dios, desde las cosas más importantes y esenciales y grandes decisiones que este hombre tome, hasta las cosas más cotidianas, sencillas, como vestirse, como comer, como hacer otra cosa, como dice este pasaje, el hombre tiene el deber de vivir de una manera completa desde su principio de existencia hasta el final de su existencia para glorificar a Dios. Y sin embargo, así como un pez intentando vivir en el aire, o así como un ave intentando vivir bajo el agua, el hombre ha decidido no cumplir con el propósito y el objetivo que Dios diseñó para él. Y esa es la mala noticia que las escrituras nos presentan con respecto a nuestra condición. Ahí es donde parte
el problema. Dios nos creó para su gloria. Por ende, el hombre debe vivir para la gloria de Dios. Sin embargo, en tercer lugar, el hombre ha despreciado la gloria de Dios. Lo que nos lleva al tercer pasaje que quería compartir con ustedes y que se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice así la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron. Y ahí está el problema. Tú, yo, todos pecaron y por ende, dice el pasaje, y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre, tú y yo, desde que tenemos conciencia de nuestra existencia, lo que hemos hecho es, en vez de vivir para lo que hemos sido diseñados para vivir, hemos elegido vivir una vida completamente indiferente al Dios que nos creó y que nos sustenta minuto a minuto. El pasaje nos dice, estamos destituidos de la gloria. La idea acá es que eh, hemos decidido quitar esta gloria de nosotros mismos y disfrutar de otras glorias. El mismo escritor de esta carta que acabamos de leer dice un poquito más al principio de la carta que el ser humano, tú y yo, lo que hemos hecho es cambiar la gloria de Dios por la gloria de lo creado. Dar gloria en estricto rigor es simplemente darle la máxima importancia a alguien. Cuando tú le das la máxima importancia a algo o a alguien, le estás dando gloria a eso. Y el hombre, desde su conciencia de sí mismo y del resto, tú y yo, desde que tenemos conciencia, justamente lo que hemos hecho es darle importancia a cualquier otra cosa, menos al Dios que nos sustenta. Puede ser absolutamente cualquier elemento, pero probablemente el más común y el más frecuente es la imagen que vemos en el espejo todos los días, ¿verdad? Nosotros hemos tomado de forma absolutamente unilateral el lugar del trono que a Dios le corresponde y para que Él nos diseñó. Hemos tomado ese lugar que le corresponde a Dios y hemos decidido colocarnos a nosotros mismos y darnos a nosotros la importancia que solo Dios merece tener. La Biblia lo llama pecado, nosotros lo llamamos autoestima. Y en estricto rigor, el gran error donde parte la vida del hombre es que, así como un pez queriendo vivir fuera del agua o un ave buscando vivir dentro del agua, el hombre ha decidido vivir para su propia gloria y no para glorificar a su Creador. Eso se llama pecado. Por supuesto, puede manifestarse en cosas aberrantes, vergonzosas, que ni siquiera a uno le daría la capacidad de expresarlas muchas veces verbalmente, a cosas que a lo mejor pueden ser muy cotidianas y muy poca cosa, pero lo que todas ellas tienen en común es que buscan mi propia gloria y no la gloria de Dios. Esa es la esencia de lo que produce en nosotros el pecado. Dios nos creó para su gloria, el hombre por tanto debe vivir para la gloria de Dios, pero lo que el hombre ha hecho es despreciar justamente la gloria de Dios y decidir glorificarse a sí mismo. Eso ya tiene consecuencias para nuestra vida, eso ya tiene eh, quizás elementos que son dañinos para nosotros mismos y para las personas que nos rodean, pero eso es solo parte de este problema. El problema de esto va mucho más allá de lo que nosotros nos provocamos a nosotros mismos. No nos olvidemos de que hay un Dios que es soberano, gobernador, extraordinario, glorioso, que es el que nos ha creado con un propósito. Y ese Dios que gobierna y que es rey y que es soberano por sobre todas las cosas, también reacciona a nuestra actitud de rebelarnos en contra suya. Y eso nos lleva al siguiente elemento. Si Dios nos creó para su gloria y el hombre debe vivir para la gloria de Dios, pero el hombre ha despreciado la gloria de Dios, el hombre entonces merece ser excluido de la gloria de Dios. Lo que nos lleva al siguiente pasaje que se encuentra en la carta de Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses,
capítulo 1, versículo 9. Está hablando acá de personas justamente, como ustedes y como yo. Dice el versículo 8 al final, que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? ¿Cuál es el destino de esta acción de no obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, dice, y fíjense cómo termina, y de la gloria de su poder. Si tú fuiste diseñado para vivir glorificando a Dios, pero tú decides sacar eso, la conclusión lógica es que vas a vivir una eternidad sin esa gloria. ¿Saben cuál es el problema? Es que el único lugar en este universo donde la gloria de Dios no brilla y no se manifiesta por toda la eternidad se llama infierno. Un autor una vez decía lo siguiente, decía que solamente habían dos tipos de personas en el mundo. La primera persona era la que se daba cuenta que no estaba glorificando a Dios, que se estaba glorificando a sí mismo, y por lo tanto decidía y se arrepentía de esto y decidía darle a Dios la gloria y le decía a Dios, hágase tu voluntad. Ese era un tipo de persona. El otro tipo de persona es el que persiste y dice, no, yo voy a seguir glorificando a mí mismo, para eso estoy viviendo, para eso estoy teniendo todos los objetivos y metas que me he puesto. Y ese tipo de persona es una persona a la que Dios le va a decir al final, perfecto, hágase tu voluntad. Y si quieres vivir sin disfrutar de la gloria de Dios, bueno, pasarás toda la eternidad sin disfrutar de esa gloria de Dios, exiliado de la gloria de Dios. Eso en las Escrituras se conoce como el infierno. El infierno es un lugar absolutamente carente de disfrute, lleno de tormento por toda la eternidad. Es algo que quizás uno pudiera imaginar que quizás lo haya inventado algún predicador amargado que quería arruinarle la diversión a la gente, pero no, ¿saben? La persona que más habló de este lugar y el que más advirtió de este lugar fue la persona que más amor mostró en este mundo durante toda la existencia de este mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que más habló del infierno, el que más advirtió de este lugar, porque justamente Él sabe lo terrible que es este lugar y que el hombre vaya a ese lugar y que tú vayas a ese lugar y no quiere que vayas a ese lugar. Y por lo tanto, es el que más ha advertido de esto. ¿Qué pasa entonces? ¿En qué nos deja todo esto? Si Dios nos creó para su gloria y el hombre debe vivir para la gloria de Dios, pero el hombre ha decidido no vivir para la gloria de Dios y por lo tanto merece ser excluido de la gloria de Dios, ¿qué nos deja y dónde nos deja esto? Nos lleva a lo último, y es que Dios en Cristo muestra su gloria para salvarnos y para redimirnos. Lo que nos lleva al último pasaje que quería compartir con ustedes en esta tarde, que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, y dice, en la faz o en el rostro de Jesucristo. Juan en su Evangelio habla y dice que Dios se manifestó en carne, Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Y dice, y vimos su gloria, llena de gracia y de verdad. Si hay alguien que vivió una vida perfecta desde el inicio hasta el fin para la gloria de Dios, ese es Jesús. A diferencia de cada uno de nosotros, Él sí vivió una vida completamente para la gloria de Dios, que es lo que nosotros fuimos diseñados para hacer, pero que nunca hicimos. Él lo hizo posible y lo hizo posible en su propia vida. Y de esto se trata el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio parte con el plan de Dios, con la ejecución de ese plan, llevando a que su Hijo viva la vida que glorifica a Dios, que nosotros no hemos podido vivir, pero llega a su punto nuclear, ápice,
clímax, cuando el que vivió la vida perfecta, que es Dios y que es hombre, decide ser o dejarse clavar a una cruz y clavado en esa cruz, ¿qué es lo que pasa? Hace casi 2000 años atrás, lo que hace clavado en esa cruz no es solamente morir por las torturas físicas que le hayan provocado, sino que dice la escritura que en ese momento, cuando él es clavado en esa cruz, él lo que hace es tomar el pecado tuyo y el pecado mío, las ofensas tuyas y las ofensas mías, la rebeldía tuya, la rebeldía mía, esa rebeldía que nos lleva a no vivir para lo que fuimos diseñados para vivir y vivir para nuestra propia gloria. Él toma todas las consecuencias de esa vida que hemos decidido vivir y paga las consecuencias. El castigo que nosotros merecemos, el infierno eterno que nosotros merecemos por nuestro pecado, Él lo paga en nuestro lugar, en la cruz, para que nosotros no tengamos que pagarlo. Y no solo eso, sino que esa vida perfecta de rectitud que se vivió para la gloria de Dios desde principio a fin, que Él vivió para la gloria de Dios de principio a fin, nos la ofrece para revestirnos con ella de manera tal que esa vida perfecta que Él vivió sea contada a nuestra cuenta como si nosotros la hubiéramos vivido, aun cuando nunca la hemos vivido. Esa es la oferta extraordinaria, gloriosa, que ofrece Dios a través del Evangelio. ¿Cómo lo hacemos tú y yo para apropiarnos de esa oferta? ¿Cómo lo hacemos tú y yo para que esa eh, obra de salvación sea realidad en nuestra vida? Ya lo escuchábamos en la primera parte, es simplemente pidiéndole a Dios en oración que aplique esa obra que Cristo hizo hace casi 2000 años atrás a nuestra vida, aquí y ahora. Reconocer nuestra condición, destituidos de la gloria de Dios, viviendo para nuestra propia gloria, reconocer nuestro pecado, porque eso es delante de Dios, y pedirle a Dios en oración que esa obra de salvación que Cristo hizo se aplique a nuestra vida ahora en este momento. El que hace eso, porque la oferta aún está abierta, es salvo. Es salvo de esta eterna perdición, excluidos, dice el apóstol, de la gloria de Dios, de la gloria, de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Que el Señor permita que en tu vida puedas tomar esta decisión en esta noche si es que no la has tomado y de esa forma ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para concluir. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio, gracias porque podemos hasta el día de hoy darnos cuenta de lo perdido de nuestra condición y también de lo glorioso de tu persona en primer lugar, pero también de tu obra de salvación en segundo lugar. Rogamos que si hay alguna persona que no ha creído en tu Hijo, pueda aceptar lo que Él ha hecho a su favor en esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.